Mi carnalazo Moss, también le hiciste al Reiki y el poder de las manos. ¿Cómo fue tu proceso para desprenderte de este tipo de cosas y del pensamiento mágico barra diagonal pendejo? Claro, también tomé mi primer nivel de Reiki mucho antes de conocer el curso de milagros y en esa búsqueda también de sanación, de servicio, de contacto con lo metafísico. Esto sería más o menos hace 20 años. Hace 20 años fue cuando tomé mi primer nivel de Reiki. No seguí avanzando porque no hice tantas aplicaciones tampoco, aunque tenía oportunidad por alguna situación no lo desarrollé más. La experiencia que tuve sí fue agradable, por lo menos en aquella época. Recuerdo que le apliqué Reiki a algunas plantitas y las plantitas empezaron a crecer mejor. Tenía un dolor extraño en la rodilla, me apliqué yo Reiki, funcionó. Algunas personas, un par de personas llegaron y pude de alguna manera ayudarles a que no tuvieran este dolor, por ejemplo, en la cabeza. Había una persona que tenía dolor en la cabeza, alguien más tenía un dolor en la lumbar y recuerdo que seguía yo la metodología de mi maestro, el que me enseñó en aquella época, y parece que había resultados. Pero en ese momento, querido Luis, yo andaba muy deprimido, muy triste, muy perdido, no tenía un enfoque hacia la vida, no sabía ni qué quería hacer. Así que nunca tomé al Reiki como una actividad en la que me fuera a dedicar o que por algún tipo de especialización tuviera quizá un consultorio o lo hiciera de esa manera. Luego lo abandoné, me metí en otros caminos terapéuticos, energéticos, chamánicos también, y las cosas pues parecían funcionar, parecía que la gente me decía que yo era un buen sanador con la energía y con mis manos, pero desafortunadamente no estaba en la mejor posición emocional en aquel entonces, sino que me sentía bastante molesto conmigo mismo, enojado. Así que llegó un momento en que me desesperé y dejé atrás todo este tipo de aspectos terapéuticos. Luego tuve un momento como de confusión, no sabía tampoco si dedicarme a, a sanar mi mente con un psicólogo o si tenía simplemente que cubrir eso haciendo algún otro tipo de metas empresariales. Estaba perdido hasta que conocí el curso de milagros y de pronto me di cuenta que lo que yo estaba buscando era la paz. Nada más eso, que yo quería vivir en paz. Y no sé, algo me conectó en el momento que lo empecé a estudiar y poco a poco fui descubriendo en mi mente la paz. Esto, por supuesto, me llevó a dedicarme un año entero al estudio completo del curso de milagros, leerlo, aplicarlo, seguir las indicaciones y desde los primeros 3 o 4 meses empecé a tener resultados impresionantes, me sentí muy bien, me liberé también de muchos aspectos de culpabilidad, de odio o resentimiento que tenía hacia mí mismo y empecé a sonreír, me empecé a aligerar la vida, sentí que había renacido. Así que es como un momento en el que llega y no hay nada más que hacer que sonreír y descansar. A partir de ahí fue que ya las demás terapias ya no las consideré para mí necesarias, ni tampoco tuve un deseo de compartirlas con alguien más, sino que me empezó a gustar mucho hablar del curso de milagros. Fue cuando hice el canal de YouTube en el año 2008, 2009, este canal, y empecé a compartir mi experiencia con las diferentes lecciones del curso de milagros. A la gente le empezó a gustar, me empezaron a invitar a dar conferencias, yo asistí a muchos lugares, no solamente de mi país, sino de otros países de habla hispana. Y bueno, pues me enfoqué al tema del curso de milagros. Fue algo que para mí representó una dedicación. Hasta que pues llegó el año 2014, más o menos, 2017, en el que tuve la oportunidad ya de divulgar el curso de una manera mucho más abierta. Empecé a decir cosas que antes no me permitía, empecé a dar opiniones
que antes no me permitía. Empecé a quitarme ese halo de maestro espiritual y me puse otra vez una vestimenta de persona normal que está viviendo procesos de cambio. Y ese fue otro momento importante en mi vida que me ayudó pues a aligerarme. Hoy en día yo ya no busco ser ni un maestro, ni un sanador, ni tampoco ser el mejor estudiante del curso de milagros. Hoy en día simplemente me vivo una vida tranquila, pacífica, muy al estilo de Epicteto, al estar él con una buena vida donde tiene lo necesario para poder comer, dormir y relacionarse con amigos. Ya no es mi interés, por ejemplo, despertar la conciencia, ni utilizar el poder de mis manos para sanar a nadie, o simplemente que la gente que vea el contenido de curso de milagros que pongo cambie. Ya no busco que haya cambios en los demás. Con el cambio que yo he vivido, estoy en paz, estoy satisfecho, me siento muy bien en este momento de estar en esta etapa en la que puedo también seguir haciendo más cosas. Recientemente tengo mucho gusto por la lectura filosófica. Me encanta mucho leer filosofía, los grandes filósofos de la historia y ponerme a pensar. También me ha gustado mucho estudiar comedia para hacer los diferentes contenidos que tengo en este canal, estudiar también inteligencia artificial, sobre todo lo que se está dando en este momento, porque son afinidades que tengo. Cada vez leo menos espiritualidad en ese sentido, o cosas energéticas, chamánicas, o no lo sé, medicinas cuánticas, todo eso perdió interés para mí, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo me desprendí? No sé qué pasaría, querido Luis, solo dejó de tener interés, no lo sé, ya no me pareció interesante sanar con las manos, no me pareció interesante el desdoblamiento eh, astral, no me pareció interesante el tema de los ovnis, dejó de interesarme el tema del despertar de conciencia. Eso desde el 2017. No lo sé. Tal vez me volví más amargado, más huraño, quizá más despreocupado, quizá me volví simplemente más práctico en mi vida y utilizo lo que me sirve y lo que no lo dejo atrás. No lo sé. La verdad es que es una pregunta que por más que le trate de encontrar una respuesta contundente es difícil, querido amigo. Lo que sí es que ha sucedido y ahora me tomo las cosas con más humor y a veces hasta con la oportunidad de hacer algún tipo de parodia sobre estos aspectos. Pero, para terminar, querido Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Aquí en los comentarios déjame saber, ¿también hiciste Reiki? Y todos los que están viendo esta transmisión, ¿también tienen Reiki como una de sus asignaturas dentro del crecimiento que han tenido? Déjenlo aquí en los comentarios.